Mauricio Correa. Sí. ¡Hola! ¡Venimos a ayudarlos! Estos son los de Lazo. Los mismos que te destruyeron. Hoy quieren tu voto. Muy buenas noches, amigos, amigas, seguidores del programa de Tejido Social Construyendo Ciudadanía desde Hoja de Ruta. Les damos un caluroso bienvenida a este programa a todos los que se van conectando desde las diferentes provincias y sobre todo un abrazo a nuestros migrantes en los diferentes puntos de nuestro mundo. Valientes migrantes que inyectan esa valentía a nuestro país y que siempre están acompañándonos. También al Movimiento Patria Libre, gracias por ser parte de este proyecto de información en lucha por la verdad. Y el día de hoy queremos invitar a Nadia Zurita. Precisamente vamos a estar analizando su propuesta de campaña sin antes dar nuestra solidaridad, nuestro sentido pésamo por lo ocurrido el día de ayer con la muerte del señor candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Realmente esta noticia nos mueve a todos, nos hace pensar en esa inseguridad que vivimos de país y que obviamente responde a la falta de políticas que nos den seguridad como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, sin más, bienvenida Nadia. Nadia Zurita está participando por la provincia del Napo como asambleísta por RC5 y Sumac Yuyay. Bienvenida Nadia, gracias por ayudarnos en este análisis y propuesta de tu plan de gobierno. Sí. Mil gracias, mi querida Germania, a todas aquellas personas que están viendo esta grabación. Mil gracias por escucharnos y, por supuesto, también gracias por pensar y analizar las propuestas que nosotros tenemos, que ahora son fundamentales. Por supuesto, también envío mi abrazo solidario con la familia de Fernando Villavicencio, con sus coidearios, con sus militantes y con todo el Ecuador. Hoy, mi querida Germania, debe ser un día en el que estemos conmemorando de alguna forma nuestra liberación del colonialismo, nuestra libertad, nuestra independencia. Y debido a un Estado fallido, debido a una ausencia de Estado, estamos hoy con esta angustia, con esta carga que realmente es difícil de asimilar. Mi equipo y yo hemos tomado la decisión de guardar el luto y precisamente nos hemos quedado sin hacer territorio en casa, un poco reflexionando sobre qué podemos hacer con el tema seguridad y qué podemos hacer para mantenernos nosotros y a nuestras familias, a las familias de todo el Ecuador en seguridad. Rechazamos contundentemente la violencia que se vive en estos días en nuestro país. Y también vale la pena decir que en estos momentos duros, en estos momentos difíciles que vive el país, tenemos que dejar el odio de lado y tenemos que trabajar juntos, tenemos que permanecer unidos para que así los ciudadanos, la función ejecutiva, legislativa y judicial puedan trabajar juntos para asegurarnos ese bienestar, esa seguridad que necesitamos, porque para poder trabajar, para poder educarnos, para poder realizar todas nuestras actividades, tenemos que estar con vida. Así es, Nadia. Mira, y precisamente eso es parte de lo que es hacer un tejido social.
no estamos aislados. El odio es una emoción que realmente no nos conduce a nada. Tenemos que unirnos, ciudadanos y ciudadanas, en un solo cuerpo, en una sola lucha. Realmente la idea de sacar adelante a un país nos conviene a todos y a todas, no solamente a un grupo. No podemos dejar de pensar en colectivo. Nosotros no somos islas, somos personas que nos pertenecemos unos a los otros, unas a las otras. Y en ese sentido, un plan de gobierno debe ser pensado justamente desde las necesidades de un pueblo. Y bueno, y tú que estás en territorio, Nadia, estás en Napo, mira, yo quería empezar esta entrevista con un video que me movió mucho la emoción. Realmente es un video que nos habla de cómo hacer un maito, pero el maito no solamente involucra la parte de los elementos para hacerlo, sino más bien la parte en que todos conjugan para poder realizar esto. Así que más bien veamos el video para luego analizarlo. ¿Te parece, Nadia? Por supuesto, Entonces, veamos. muy bien, muchas gracias. Vamos a ver el video promocional de Nadia y luego entraremos nuevamente en difusión. ¿Qué se necesita para hacer un maito? Para empezar, si es de tilapia o pollo, se necesita a alguien como Mercy o Douglas que los críen, a Wilmer el agroveterinario, a Johnny y a Juan Carlos. Alguien como Merly, que siembre la yuca, o como Tania, que cultiva el bijao. También necesitamos a Olga con la guayusa. Y si el maito tiene palmito, el palmito de Don Blas. Otros con cebolla y tomate. Tomate que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de legislar y fiscalizar, para tener buenas rutas, para que no haya baches y los tomates, Cristian y su camioneta, lleguen sanos y salvos. Un mecánico para que cada tanto le dé mantenimiento. Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer un maito. Por si se pinchó una llanta, la llantera de Lucas. Y una estación de servicio para cargar gasolina. Si el maito es a la parrilla, alguien que provea carbón. Y si viene con ají, alguien que lo cultive. Por último, también necesitamos una abuelita como Esther, que comparta su sabiduría ancestral y haga un buen atado del maito. Y a su nieta Giovanna, que como muchas chicas, empezarán a emprender con la comida típica. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo por Napo. Luisa González, presidenta, RC5. Realmente cuando yo vi este video, Nadia, me movió mucho. Y mira que nuestro programa se llama Tejido Social. Y me traslada todo este video a ese tejido social. Porque mira, puede ser muy simple la idea de comer un maito, que además es delicioso, ¿no? Pero más allá de eso es cómo lo hacemos. No solamente en los ingredientes, sino de dónde vienen los ingredientes, de dónde viene la fuerza. Entonces, realmente eso es lo que somos, Nadia. Somos emoción. Y cuando lo tomamos con sentido y amor y responsabilidad, obviamente sucede esa magia, ¿no? Esa magia que yo le llamo vida. Nadia, ¿cómo se inspiraron? Así es, Germania. Desde atrás. Y cuando se me presentó esta responsabilidad, este compromiso con mi pueblo, no podía decir que no, porque se necesitan cambiar muchísimas cosas, sobre todo en mi provincia, que quizás no somos una gran ciudad o quizás no vivimos los niveles de delincuencia que se viven en las grandes ciudades de nuestro país. Ya vivimos delincuencia y vivimos violencia que ataca directamente a las estructuras. Y estoy hablando desde servicios básicos, mi querida Germania. Violencia también es no tener agua potable, violencia también es que nuestros niños no tengan acceso a educación, violencia es que 75% de los guaguas de la provincia de Napo no tengan desnutrición infantil. Eso es violencia. Y realmente para nosotros fue muy bonito hacer el video del Maito porque queríamos hacer algo que realmente nos una como amazónicos y sobre todo a la parte baja de la provincia,
pero ya en la realización todos los actores son reales, es decir, Don Blas, por ejemplo, que sale en el video, es una persona que tiene una tienda, un local de comidas típicas y que él mismo en su local tiene las piscinas de tilapias, tiene las plantas, los limones, el palmito. Y de hecho, todos los individuos que aparecen en el video forman parte precisamente de este tejido social tan bonito. Y mira que la riqueza de nuestro país precisamente está allí, está en nuestra diversidad y en las funciones que cada uno cumplimos. La provincia de Napo tiene una característica muy bonita y es que tenemos la zona alta y la zona baja, que es la parte fría, un poco más hacia la cordillera, y pues la parte cálida, en donde precisamente se hace el maito, que es muy típico. Pero nuestro plato tan típico tiene productos que también corresponden a la zona alta, ¿no? Y entonces tienes ahí la cebolla, el tomate, y es parte de toda esta cadena de valor y de toda esta cadena de producción, de comercialización, que en el video puede ser muy romántico, pero que es totalmente cierto además, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando uno hace inversión pública, cuando se hace obras en un gobierno, en un estado, en un lugar, eso mueve todo, mueve la economía de todo. Y el maito, un simple pero delicioso y hecho con muchísimo amor, mueve toda una cadena, y mueve una cadena importante porque va desde, precisamente desde la gente que elabora como tal el maito, pero también va de quienes están detrás de la preparación de un plato de comida y de quienes trabajan la tierra. Porque en mi provincia, en mi querido Napo, la gente se dedica a cultivar la tierra, a sembrar la yuca, el plátano, el bijao, el limón y otras cientos de frutos tropicales que son deliciosos acá y que lamentablemente no en todo el país lo conocen. Pero una de las características más bonitas de mi tierra, además de su abundancia, es el ñeque, y lo voy a decir así coloquialmente, porque nuestra gente es súper trabajadora, nuestra gente se esfuerza a pesar de las condiciones en las que vive, y a pesar de que incluso culturalmente no vivamos aquí de una forma acumulativa, es decir, aquí la gente no trabaja para acumular, la gente aquí trabaja para alimentarse al diario. Y eso quizás no es a lo que estemos acostumbrados en las grandes ciudades, en la capital de nuestro país, pero también tiene mucho sentido, porque nosotros, los napenses, trabajamos en asociatividad, es decir, no trabajamos solo para nosotros, trabajamos para nuestra familia y nuestra comunidad. Y eso es lo que quiere Nadia Zurita hacer. Entonces, hacer el video del Maito, además de ser una proyección de qué es lo que quiero yo hacer con mi gente, que es precisamente aprovechar esas características culturales, como la asociatividad, como el trabajo, el esfuerzo diario de nuestra gente, aprovechar esas ventajas que tiene la provincia, como la abundancia que tiene, la exuberancia de Napo. Es un reflejo de Nadia Zurita, pero también es un reflejo tal cual de la provincia y de cómo juntos vamos a lograr recuperar nuestro país, cómo juntos hacemos todos los días que ocurran las cosas. Es decir, que no es que recién tenemos que empezar a trabajar juntos, ya lo hacemos todos los días para llevar el pan de cada día a nuestra mesa. Ahora tenemos que también estar juntos en la toma de decisiones importantes, fundamentales, porque muchos dirán, no, la política, he escuchado muchísimo que dicen soy apolítico, cuando todo lo que ocurre en nuestras vidas es definitivamente político. Todas las decisiones que tomamos son políticas y quizás la gente dice, no, es que yo tengo mi trabajo y yo no vivo del gobierno. No, quizás no vivimos de un puesto público, pero sí que el Estado nos garantiza ciertos derechos, como salud pública, que hoy lamentablemente uno va a los subcentros de salud, a los hospitales y no se nos garantizan esos derechos. El derecho a la vida. Mira, el tema del señor Villavicencio, lamentablemente se nos fue el país de las manos. Sí, sí, Nadia, y es una pena. Y mira, Nadia, que tú estés en o sea, esa es la riqueza de vivir en el campo. Realmente yo creo que las personas que hemos vivido toda la vida en la ciudad, creo que ahora empezamos a anhelar nuestras raíces. Y nuestras raíces es el contacto con nuestra madre tierra, quien nos provee, ¿no? Y qué bueno que en el video tengan ustedes personas reales como también me da gusto decirnos la campaña de Luisa González,
Mira, yo he estado como una ciudadana común en Cotocollao, ayer en Calderón, y realmente es el sentir de la gente, ¿no? Es gente real, es gente que está ahí primero por una convicción, por un anhelo, por recobrar ese proyecto político que funcionó y que fue evidente. Y precisamente como tú decías, Nadia, el institucionalizar el Estado. Habían centros de salud que funcionaban, habían centros de salud y hospitales en lugares donde antes no hubo, donde de pronto en las provincias ustedes tenían que salir a buscar ese espacio de salud ante una emergencia terrible. ¡Qué angustia! Y sin embargo trasladaron toda esa infraestructura, que no solamente es infraestructura, ¿no, Nadia? Porque a veces la gente lo toma como elefante blanco, pero el elefante funciona porque hay gente, porque en los hospitales habían profesionales, en los centros de atención, inclusive para tratar temas de derechos humanos, habían personas sensibles, un grupo de trabajadoras sociales, trabajadores sociales, que hacían el cambio y que era multidisciplinario, ¿no? Y que obviamente se veía ese accionar de impacto en nuestra gente. Mira, claro, mira, Germania, yo quiero contarte algo muy, muy íntimo, muy personal, pero que sin duda fue parte importante de mi vida y que caló en mí para tomar la decisión de ser militante de Revolución Ciudadana. Cuando yo tengo hoy 28 años, soy la única candidata principal joven en mi provincia, y cuando yo tenía 16 años, mi mamá tuvo un accidente de tránsito sumamente grave. Fue un accidente que la dejó en estado de coma aproximadamente 2 meses y su proceso de recuperación dura hasta hoy. Yo agradezco a Dios, yo soy una hija súper agradecida, yo agradezco primero a Dios y segundo a un gobierno que nos aseguró salud gratuita y de calidad. Porque cuando mi madre tuvo este accidente, la primera noche estuvo en un hospital privado, en una clínica privada, y a mi papá le costó los ahorros de toda su vida. No pudimos sostener 2 noches a mi mamá en la atención privada, porque costaba demasiado. Y aún así, mi papá dio todo lo que tenía y se quedó endeudado con 2 noches. Y no te voy a decir el monto porque realmente es impactante. Lo que sí te voy a decir, mi querida Germania, es que a los 2 días le trasladaron a un hospital público, donde yo como hija sentí que mi mamá tuvo atención de calidad y de calidez. Y soy una hija agradecida con Dios y con el gobierno de la Revolución Ciudadana, porque si hoy mi mamá está con vida, es gracias a que se le garantizaron esos derechos. Hoy mi mamá está bien, gozando de la vida, su recuperación ha sido exitosa. Y mira que además conversaba el otro día con mi papá y teníamos un recuerdo muy bonito porque a la final ella estuvo como casi 6 meses hospitalizada y al final sí le cobraron un monto, le cobraron como $68 a mi papá de casi 6 meses. Pero Germania, ¿sabes de qué le cobraron? Le cobraron de la alimentación que él recibía, porque él durante todo ese tiempo se pasó en el hospital al pie de su cama y le daban el servicio de alimentación también a él. Entonces, ¿cómo no estar orgullosa? Yo soy una revolucionaria de corazón y cómo no estar orgullosa en realidad de eso, de que le hayan garantizado a mi mamá ese derecho. Es que está en la Constitución y está clarito. Y que hoy no se cumpla es un atentado a la vida de los ecuatorianos. Y sí, y mucho más allá de eso, no solo es la vida de mi mamá, es la vida de cientos de ecuatorianos. Yo vengo de una población donde la pobreza es extrema, donde no hay los recursos económicos, no hay para comer el día, peor para pagar una cita médica privada, no hay para comprar una receta. La gente se retira a sus casas con el papel escrito. Y eso no es justo. Eso no es justo para nuestra gente porque es un derecho. Yo realmente soy muy sensible ante estos hechos catastróficos, ante las enfermedades. La enfermedad no espera, Germania, la enfermedad no espera y se necesita esa atención, como dice la Constitución, permanente y gratuita. Vamos a exigir eso, por supuesto, que el eje de la salud será fundamental también es uno de los principales ejes de nuestro plan de trabajo y será fundamental en el ejercicio de las funciones. Qué bueno, Nadia, y déjame decirte que yo también tengo una experiencia similar a ti.
Yo también, esto que hacemos en las plataformas digitales, que es ad honorem, que a veces la gente de derecha no lo entiende, ¿sí? Porque ellos piensan solamente en su pequeño segmento, ¿no? O en algo que les caiga. Pero yo creo que uno tiene que ser responsable y también saber agradecer, Nadia, así como también tú lo hiciste. Y yo, por ejemplo, sí agradezco que, bueno, siendo profesional, tuve la oportunidad de ser parte de esa revolución, trabajando con proyectos que funcionaron en participación ciudadana, en una corte que era humanitaria, que veía a la gente por lo que son, seres humanos y no cosas, no sirviéndose de eso. Ahora vemos ministerios abandonados, pero sin embargo, con todas las vacantes copadas, ¿no? No hay vacantes, pero no hay la productividad. Hay personas que son invisibles y que no están ni siquiera aportando para el desarrollo del Estado. Eso es indignante, eso es corrupción, Nadia. Y realmente eso está totalmente invisibilizado. A mí me da mucha pena, mira, realmente retomando lo que el lamentable suceso con el candidato presidencial Villavicencio, eh, es de mucha, mucha pena que ahora se sirvan de eso precisamente para exacerbar ese odio, ¿no? En vez de pensar en un plan de acción, buscan culpables. Eso es precisamente la gente que destruye, que no construye, ¿no? Es simplemente ver el odio, el destruir y el buscar un culpable, un imaginario, ¿no? Para justificar a veces cierta incompetencia. Y siento también mucho, Germania, que somos ingratos, que somos muy ingratos, porque el cambio es evidente. Lo que había antes de Revolución Ciudadana y lo que hay después nos deja en claro cómo sí funcionó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo para aceptar esta candidatura tuve que renunciar a mi empleo. Yo era directora de comunicación de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, una obra emblemática del gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo entré ahí ya mucho después de la revolución, hace 2 años aproximadamente, y, y yo como una hija de Napo, fui una joven que tuvo que emigrar para poder estudiar, ¿no? Para poder formarse, para poder estudiar la universidad y el cuarto nivel. Y, y luego tuve la oportunidad de trabajar en IKIAM. Y a pesar de las limitaciones, porque no voy a mentir en esto, el recorte presupuestario de la educación superior le limitó muchísimo a IKIAM. Pero pese a eso, Germania, yo siempre hago un análisis de cómo IKIAM se convirtió en un ícono para la provincia de Napo. Todo el mundo habla de IKIAM, ¿no? Y todo el mundo habla de IKIAM desde que empezó, desde su construcción. ¿Por qué? Para hacer una obra de ese nivel se necesitaron muchos albañiles, arquitectos, ingenieros, se necesitó de ferreterías, se necesitó de transporte, carga pesada. Y después de ellos, más atrás, algo así como en el video del Maito, todos ellos tenían que comer. Entonces se necesitaba la gente que prepare la comida, los restaurantes, las zonas de arriendo local, y para que la gente tenga que comer, los productores de nuestra tierra. Entonces, IKIAM, como obra emblemática, no solo es una obra que hoy está al servicio de los jóvenes para educación superior, sino que antes de eso ya tuvo su función, tuvo su utilidad. Y claro, fueron elementos importantes para que el flujo económico del Cantón Tena específicamente se mueva muchísimo. Y hoy hay cientos de lugares de arriendo porque son más de 1.800 estudiantes. Para un pueblo, para una ciudad tan chiquita como el Tena, que existan esta cantidad de arriendos es un flujo económico importante. Y además, hoy son más de 100 docentes, son más de 100 funcionarios administrativos, son más de 40 personas bajo código de trabajo y son más de 1.800 estudiantes. Son más de 1.800 jóvenes aprendiendo, formándose para ser los profesionales del futuro sostenible además. Entonces, ¿cómo no sentirme orgullosa, cómo no ser grata del gobierno de la Revolución Ciudadana? Y también aquí un llamado a nuestros amigos, a nuestra audiencia. Hay que reflexionar muchísimo. No deberíamos ser ingratos y tenemos que hacer conciencia de qué es lo que teníamos y qué es lo que hoy tenemos.
y recordarles que lo que hoy tenemos no se debe a precisamente estos 6 años de desgobierno. En lo que refiere a delincuencia, lo que refiere en todas estas actividades que están sumamente mal, sí que le responsabilizamos al gobierno de hoy. Pero todas esas obras, todas esas construcciones emblemáticas, yo quiero recordar aquí algo, Germania, que a mí me parece, pero fundamental. A nosotros la Revolución Ciudadana nos hizo orgullosos de ser ecuatorianos. Así es. Y les quiero recordar, yo siempre me fijo en las imágenes de atrás de los productos que está así la manito, ¿no? El primero Ecuador. Porque yo soy una joven que se formó con eso, con el comercio justo, con la economía popular y solidaria, tan necesaria, tan fundamental, sobre todo en una provincia como la mía. Y también recordarles, Ecuador, el país del All You Need is Ecuador, que nos convirtió en un orgullo internacional y que lamentablemente hoy hemos perdido gran parte de esa avanzada que teníamos para estar en la situación en la que nos encontramos. Así que reflexionemos, nuestros amigos, amigas, reflexionemos profundamente. El país está realmente complicado y no nos podemos equivocar nuevamente. Volvernos a equivocar en las urnas sería decisivo y destructivo para nuestro país. Así es, Nadia, no podemos improvisar. Desgraciadamente, el país está tan debilitado que ya no da lugar a ninguna improvisación. Y precisamente por eso necesitamos planes de gobierno que propongan, que no odien. Mira, yo veía hoy justamente en uno de los canales pautados, Ecuavisa, donde ya estaba, por ejemplo, un Otto Sonnenhonser, está ya inculpando a otros, ¿sí? Entonces, nuevamente irradiando odio, ¿no? Cuando en realidad nosotros deberíamos unirnos nuevamente. La unión hace la fuerza. Y si nosotros nos debilitamos así, nos dejamos llevar por odios, por cuestiones de interés personal, entonces no podemos hablar de un progreso de patria. Además que, bueno, como yo le decía justamente hoy en la mañana teníamos otra entrevista con otro candidato de RC5, ya no estamos, o sea, realmente si es que ganan la candidatura, les toca un trabajo muy arduo, ¿no? Porque además, aparte de reconstruir el país, va a tocar auditar y auditar muchas cosas porque no podemos ser ajenos a acciones que perjudicaron no solamente económicamente a nuestro pueblo, sino también tocaron la vida, se perdieron vidas, no olvidar lo que pasó en las pandemias, cómo nuestra gente moría en las calles, cómo eran apilados y luego puestos en fundas plásticas sin dignidad. Y luego fundas plásticas que hay una denuncia y que todavía no se esclarece y que es una alerta a la fiscalía, ¿no? Sí, gracias, mi querida Germania. Como te decía, en realidad la provincia de Napo y el país necesita muchísimas cosas, necesita atención, necesita que esos derechos que mira, ve, ya están aquí en la Constitución, se nos sean garantizados. Esta Constitución del 2008 que fue hecha con infinito amor, precisamente con todos nosotros, con todos los ecuatorianos y también con nuestra naturaleza, que se cumpla hoy. Nosotros vamos a trabajar arduamente en diferentes ejes, pero yo no quiero saltarme algo importante, y es que la pandemia ya nos dejó un aprendizaje, y nos dejó un aprendizaje importante sobre ciertas figuras que hoy están como candidatos, pero también nos dejó una lección súper fuerte sobre la ruralidad, mi querida Germania. Es fundamental que regresemos los ojos al campo, que nos preocupemos por nuestras mujeres rurales, que nos preocupemos por nuestros campesinos y campesinas. Y ese va a ser un trabajo fundamental desde en caso de que la gente de la provincia de Napo me dé su confianza, desde el trabajo de Nadia Zurita y el cumplimiento de las funciones desde el legislativo. Pero también aquí les quiero recordar algo precisamente de lo que comentabas hace un momento, mi querida Germania, del tema de seguridad y de todo el ejercicio que vamos a tener que hacer desde la Asamblea, porque tiene que hacerse fiscalización en muchas de las cosas. El que no exista Asamblea es realmente preocupante, porque entonces quiere decir que hay un ejecutivo que está haciendo y deshaciendo a su antojo. E incluso había Asamblea, mira, salió un decreto ejecutivo, si mal no recuerdo, en febrero, en el que se le bajaban los impuestos a las bebidas azucaradas, al alcohol, al tabaco,
a las fundas plásticas y, Germania, a las armas de fuego. Es decir, estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo paz, seguridad y le bajamos el costo a las armas. Para mí no tiene ninguna lógica, ningún sentido, y creo que sí son cosas que se tienen que revisar fundamentalmente. Una vez en la Asamblea vamos a tener que hacer un proceso de fiscalización, primero de lo que se ha hecho en estos meses sin Asamblea. Pero además de todos esos derechos que están siendo violentados, de todos los presupuestos que no se han cumplido, yo miro con muchísima indignación que a noviembre del año pasado, del 2022, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no haya avanzado a ejecutar ni siquiera el 7%. Eso no solo es vergonzoso para ese ministerio, para esa dependencia, sino que es indignante con nuestra ciudadanía, porque la provincia de Napo tiene serios problemas, toda la Amazonía. Esa troncal amazónica es de llorar. Andar por esa ruta, que ojo, es una ruta por la que sale la riqueza del país, porque por ahí sale el petróleo. Es indignante que no se le haya dado mantenimiento. Vamos a exigir que se cumpla, que se ejecuten esos presupuestos para mantenimiento preventivo, correctivo, para la reconstrucción de muchas zonas que están dañadas. Y también, cómo dejar de lado en la provincia de Napo, tenemos una parroquia, la parroquia más lejana del Cantón Tena, la parroquia Chontapunta. Existió presupuesto para hacer la vía hasta Chontapunta, la vía Los Zorros de 436. Y no existe esa vía, no está hecha. Para nuestra gente, para nuestros productores, significa que tienen que salir caminando kilómetros con sus productos al hombro. Y eso no es dignidad. Vamos a garantizar, vamos a través de la fiscalización y también de la legislación, porque queremos hacer algunas reformas, vamos a exigir que se le devuelva la dignidad a nuestra gente. Es que no nos debemos morir por pobres, que se les dé salud, que la educación sea de calidad y de calidez para nuestros estudiantes, que ningún joven se quede sin estudiar por tener que trabajar. Hay algo que aquí era muy importante, un buen desayuno escolar. Los uniformes gratuitos, los útiles escolares gratuitos, ese desayuno escolar para tratar de apalear la desnutrición infantil que existe en nuestro territorio. Y también, mi querida Germania, los amazónicos vivimos y hemos convivido con una inequidad tremenda en el tema de oportunidades laborales. Existen plazas de trabajo y los puestos más altos, los de jerárquico superior, los que más ganan, se los dan a gente de otras regiones. Cuando nosotros tenemos un artículo 41 de la ley amazónica que dice y que trata del empleo preferente, que el 70% de los funcionarios de instituciones públicas o privadas tienen que ser amazónicos. La Constitución también habla de las ferias inclusivas, la contratación de servicios o productos. Se tiene que preferir lo local. Volvemos, queremos recuperar esa economía popular y solidaria, queremos recuperar el primero Ecuador, pero también el primero, lo local. Comercio justo, le llaman los teóricos. Nosotros queremos que nuestra gente, que nuestras rucumamas, nuestras mamitas, las abuelitas que están en las veredas, sol y lluvia, vendiendo verde, vendiendo yuca, puedan a través de asociatividad vender esos productos, por ejemplo, en las escuelas. Y claro, si bien los asambleístas no hacen obras, sí que a través de la fiscalización y la legislación se puede exigir que se cumplan esos derechos de la Constitución, derechos garantistas, Constitución garantista de derechos, de esa inclusión laboral, por ejemplo, de que a nuestros hermanos quichuas, de que nuestros hermanos afro también puedan ser parte de las instituciones públicas, que es algo que hoy difícilmente pasa. A las personas con discapacidad, que ya no se les excluya. La discriminación en nuestro país todavía es muy fuerte, Yo, mi querida Germania, soy orgullosa también de decir, y esto te quiero contar, ya te decía, yo soy la única candidata joven, y a mí me da orgullo de decir eso, porque eso quiere decir, no solo habla de mi capacidad, sino que habla también del movimiento, de un movimiento realmente inclusivo con jóvenes, que está cumpliendo con los derechos. Y te cuento que no soy solo yo, es un equipo de trabajo. Mi fórmula de lista son jóvenes profesionales. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que son de pueblos y nacionalidades. Y eso quiere decir que aún más inclusión.
Me acompaña Samuel Tapuy como alterno, Félix Cerda como segundo principal y María Judith Chihuango como alterna del segundo principal. Un equipo de profesionales, hijos de esta tierra, que queremos lo mejor para nuestra provincia y para nuestra gente. Qué bueno, Nadia, que haya ese orgullo de pertenencia primero y de valorar a nuestra gente. Y eso es precisamente lo que es ser coherente en una propuesta de plan de gobierno, Nadia. Y qué bueno que no se olviden de la gente más vulnerable, porque realmente nosotros y toda política debe ser justamente el trabajo para la gente más vulnerable. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De un negocio de gobierno? No, eso no es el objetivo de bienestar para un pueblo. Un pueblo se respeta, un pueblo se valora y un pueblo se hace en la riqueza de la diversidad. Ojalá en algún momento, Nadia, después de que asuman el reto los candidatos que ganen, y que ojalá que sea RC5, porque realmente yo lo digo a viva voz, es el único partido que tenemos al momento que tiene ese enfoque humanista, ese enfoque que no solamente se ancla a lo económico, que lo económico es importante, pero que no solamente se ancla a ese módulo, sino al modo de ser humano, al ser, ¿sí? No olvidemos, antes teníamos organizaciones como el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que auditaba justamente en que todos los ministerios tengan esa paridad, ¿no? Paridad no solamente en género, sino justamente lo que decías, ¿no? En pueblos reconocidos, en que tengamos esa riqueza de la diversidad en todas las instituciones, que tengamos indios, que tengamos negros, que tengamos indígenas amazónicos, y los mestizos, que bueno, somos ahí, ya pues no tenemos, ya estamos un poco, ya hemos dejado nuestra sangre real, pero el orgullo sí lo tenemos, el orgullo de tener esa sangre indígena todavía, que nos identifica, que nos da esa identidad de pueblo. Nadia, bueno, estamos a unos 5 minutos ya de poder culminar. Esta es una grabación y precisamente por eso se acorta la grabación de programa. Pero Nadia, en pocas palabras quisiera que te describas, deberíamos haberte preguntado desde el inicio, pero realmente me motivaba mucho esto del anclar tu plan de gobierno con lo del video, que ya lo mostramos. Sí. Pero quisiéramos preguntarte, Nadia, ¿cómo te describes como mujer? ¿Cómo te describes con tu proyecto de vida y ahora a la par con este proyecto político? ¿Quién es Nadia Zurita? Una joven orgullosa de ser progresista, de ser humanista, de ser revolucionaria, de ser inclusiva, de querer garantizar políticas públicas que aterricen en nuestra sociedad, en ese tejido social tan importante. Una joven que reconoce a la unidad de todos los pueblos del Ecuador como una parte fundamental para la construcción de nuestra patria. Sí, soy una mujer honesta, soy una mujer honrada. A mí mi familia me crió con principios, con ética. Soy íntegra. Y aquí hay algo también lindísimo. Mira, mi madre me cantaba como canción de cuna, una canción de Atahualpa Yupanqui, que también la canta Mercedes Sosa. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Es una historia que cala mucho en mí, igual que todos esos hechos y acontecimientos que han ocurrido en mi vida y que me han forjado como una mujer valiente, como una mujer capaz, como una mujer que quiere trabajar por amor y por convicción a su pueblo, a su tierra y a su gente. Muy bien, Nadia. Eso, mi querida Germania. Qué bueno, Nadia, qué bueno que tengas esa identidad, ese orgullo, y qué bueno que RC5 se presente así, desde el pueblo y con el pueblo. Para eso es hecha la política. Y ese discursito de que somos apolíticos, ya no podemos seguir replicándolo, porque eso simplemente responde a una manipulación en masa. Porque si no piensas, si no eres parte de esas políticas, entonces te crees ajeno y no participas. Y precisamente ser gobierno es participar. Y bueno, Nadia, éxitos en tu candidatura. No sé cómo se está moviendo en las provincias, pero bueno, acá realmente era una fiesta, ¿no? Ahora, bueno,
estamos un poco más con todo lo que aconteció, preocupados. El mismo RC5 se había pronunciado ya en la mañana con la solidaridad por la pérdida del candidato presidencial. Y bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero eso vamos a respetar los 3 días de luto, porque obviamente así debe ser, porque es una vida y se han perdido muchas más vidas, Nadia. Las vidas que perdimos cuando tuvimos el paro nacional, cuando nuestra gente salió a las calles a reclamar sus derechos. Y tenemos la pérdida de otros candidatos e inclusive de dignidades como el alcalde de Manta, que perdieron también la vida. Y alcaldes que estaban, por ejemplo, el de RC5 que falleció, que le mataron antes de ser elegido, ¿sí? Puerto López. Entonces, realmente es una pena. Tenemos muchos compatriotas, hermanos y hermanas que lamentar la pérdida de sus vidas, no solamente en la pandemia, sino a ocasión de unas malas políticas sociales. Y esto nos toca a todos. Nadia, un abrazo fraterno y gracias. Y bueno, en algún momento nos vemos de ver nuevamente en Hoja de Ruta. Gracias por tu aporte. Germania, muchísimas gracias a ti por el espacio y un abrazo fraterno para todos nuestros amigos, sobre todo para mi gente amazónica. Un abrazo, un beso gigante y que tengan todos una preciosa noche. Un abrazo a la Amazonía también, Nadia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos y amigas, el día de hoy estuvo con nosotros Nadia Zurita desde la provincia del Napo. Gracias por acompañarnos en este programa y bueno, y sabemos que sus comentarios, sus likes nos ayudan a que estas plataformas sigan surgiendo. Les esperamos en una próxima ocasión. Como le recordamos, nosotros tenemos el programa de los días miércoles, jueves, viernes y el día sábado de 8 a 9 de la noche. Gracias por habernos acompañado y nos veremos en una próxima ocasión. ¿Qué se necesita para hacer un maito? Para empezar, si es de tilapia o pollo, se necesita a alguien como Mercy o Douglas que los críen. A Wilmer, el agroveterinario, a Johnny y a Juan Carlos. Alguien como Merly, que siembra la yuca, o como Tania, que cultiva el bijao. También necesitamos a Olga con la guayusa. Y si el maito tiene palmito, el palmito de Don Blas. Otros con cebolla y tomate. Tomate que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de legislar y fiscalizar, para tener buenas rutas, para que no haya baches y los tomates, Cristian y su camioneta, lleguen sanos y salvos. Un mecánico para que cada tanto le dé mantenimiento. Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer un maito. Por si se pinchó una llanta, la llantera de Lucas. Y una estación de servicio para cargar gasolina. Si el maito es a la parrilla, alguien que provea carbón. Y si viene con ají, alguien que lo cultive. Por último, también necesitamos una abuelita como Esther, que comparta su sabiduría ancestral y haga un buen atado del maito. Y a su nieta Giovanna, que como muchas chicas, empezarán a emprender con la comida típica. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo por Napo. Luisa González, presidenta, RC5.